Buenas, hoy vamos a hacer un especial sobre el tiempo y los calendarios. En estos días estamos empezando la segunda década del siglo XXI. Tenemos un conteo del tiempo absolutamente milimétrico. Tenemos un tiempo compuesto por años, por meses, por semanas, por días, por minutos, por segundos, por fracciones de segundos. Estamos por millonésimas y microsegundos. Estamos totalmente programados con el tiempo. El tiempo determina nuestra manera de entender la vida. El tiempo determina lo que nosotros creemos que podemos hacer en cada uno de estos lapsos. Y cada vez que un ciclo de este tiempo termina, nosotros empezamos un nuevo año. Y cada vez que empezamos un nuevo año, parecería que se detuviera el tiempo y que volviéramos a empezar y que todo se volviera a programar y se hacen todos los propósitos y se queman los años viejos y se ponen todos los deseos y la gente sale con maletas y las 12 uvas y todo lo que usted quiera, para que llegáramos a este conteo del tiempo, para que habitáramos de la manera psíquica en que hoy habitamos en cada instante, de esta manera como universalmente contamos el tiempo. En esta parte en que estamos empezando la segunda década del siglo XXI, han transcurrido miles y miles de años y cualquier cantidad de historias, de pueblos, de civilizaciones, de calendarios a la luna y al sol, de relojes de arena, de agua, de relojes de fuego, de cualquier cantidad de historias, antes que contemos el tiempo como hoy lo hacemos. Hoy vamos a hacer un recorrido por esa historia. ¿De dónde vienen los calendarios? ¿Cómo fue que el hombre se los empezó a inventar? ¿Cómo fue que empezó a medir el tiempo hasta llegar a medir las fracciones y las millonésimas de segundo, hasta llegar a conocer el tiempo real, hasta conocer el tiempo simultáneo que hoy existe en el chat y en la red, hasta conocer el tiempo de microondas? ¿Cómo fue que empezó todo eso? Eso empieza en el albor de las civilizaciones, en el comienzo de los tiempos, por allá en los tiempos de Babilonia, cuando estaba recién apareciendo la escritura, cuando Marduk, de acuerdo con el poema babilónico de Enuma Elish, empezó a recitar una poesía que hacía que los astros se fueran poniendo cada uno en su lugar y que de esa forma se crearan las órbitas y que de esa manera la bóveda celeste empezara a tener una regularidad y un movimiento a través de la palabra creadora de Marduk, el dios de los babilonios, en el poema de Enuma Elish, y así estaba conociendo y creando el universo con su palabra y creando los astros. Entonces, lo primero que se va a hacer es tratar de medir el tiempo para poder conocer los ciclos de las cosechas, y los ciclos de las cosechas están determinados por las estaciones, pero como no sabemos en qué consisten las estaciones, cuándo vienen o cuándo van, entonces lo primero que vamos a encontrar, la primera referencia que es lo suficientemente cíclica como para que intentemos pedirle orientación acerca de cómo vamos a contar nuestros ciclos de cosechas en la tierra, es la luna. Y por eso los primeros calendarios son calendarios lunares, porque ella evidentemente a veces está llena, menguante, y eso es una cosa que usted puede ver desde el principio de los tiempos. A la luna dedicamos la primera parte de nuestra búsqueda de los calendarios, porque él fue el primer astro al que le preguntamos cómo íbamos a contar nuestro tiempo, y por eso a la luna se cantan muchísimas canciones. Hay criaturas de la luna. Talking to the trees of the cobweb strange, sleeping on the steps of a fountain, waving silver wands to the night birds
Este es un canto a la luna que lo hace King Crimson a una criatura de la luna que está efectivamente, que es un hijo de la luna, que está mirando las sombras sobre el río que se hace debajo de los sauces, que intercala con las montañas y con toda la naturaleza, porque la luna lo baña de plata, porque la luna lo está mirando y es una criatura de la luna. Y en ese mismo sentido, siendo el hijo de la luna, Mecano también tiene una historia de un hijo de la luna. Luna quiere ser madre y me cuentas que te haga mujer. Dime luna de plata, ¿qué pretendes hacer con niño de piel? Desde el principio de los tiempos se está cantando a la luna. En África los bosquimanos entonaban cantos que decían que viva la luna joven, que viva la nueva luna, y empezaban a tener todos los deseos hacia la nueva luna. Todos van a empezar por encontrarla a ella, del lejano noreste de Groenlandia, desde los extremos de la Patagonia, en todas partes. Todos los hombres han saludado a la luna comiendo y bebiendo cada vez que aparece. Y ella era la que había dado todo el hálito romántico, el hálito místico. A la gente que se afecta por la luna se le dicen lunáticos, se le dicen alunados. La palabra viene de moon, en inglés es el equivalente a medida, es una raíz que significa medida, o de la palabra griego metrón o measure, que es como el primer instrumento universal para medir el tiempo fue la luna, porque tiene unos ciclos perfectamente visibles. La luna afecta a las mareas y coincide con los ciclos menstruales de las mujeres, pero no sirve para medir las estaciones, entonces, que era para lo que la necesitábamos. Entonces, todo el mundo empieza a venerar a la luna y empiezan a formarse los calendarios lunares, y es a partir de esos calendarios que empieza el primer registro del conteo del tiempo que nosotros tenemos en la historia, a ella, a la luna y a su sombra. Yes, I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow, leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. And if I ever lose my hand, lose my plow, lose my land, oh, if I ever lose my hand, oh, Es Cat Stevens que lo está siguiendo, una sombra de luna, y que le va diciendo que si de pronto perdiera los ojos ya no tendría que llorar, si ya perdiera las piernas ya no tendría que andar, que si perdiera cada una de las cosas ya no tendría que sufrir. Son los cambios de la luna. Pero entonces la luna tiene un problema, y es que como no nos sirve para decir cuándo viene la lluvia o la nieve o el calor, cuánto falta para la época de la siembra, cuándo vienen las primeras heladas, cuándo van a llegar las grandes lluvias, entonces ahí nos tenemos un dilema. El hecho de que la luna no pudiera contestar esas preguntas, ella puede darle a los enamorados las cosas más maravillosas, debajo de ella se puede encontrar todo el mundo, pero no puede predecir las cosechas, porque lo que ella sí puede predecir es las mareas, y necesitábamos era saber el tema de las cosechas. Entonces, el hecho de que no pudiera la luna contestarnos eso, llevó a que se tuviera que hacer toda una búsqueda matemática y astronómica, y buscar en las estrellas, y buscar en el sol, y buscar en todos lados, a ver quién sí nos podía responder eso, lo que supuso un esfuerzo humano absolutamente gigantesco, y desarrolló toda la imaginación y la búsqueda de las respuestas en los cielos. Entonces, los pueblos que empezaron con los calendarios lunares siguieron con ellos, y eso le añadían y le agregaban y todo, y después se va a convertir una cosa muy particular. Cuando ya
empiecen a hacerse los calendarios solares, que los egipcios sí la tenían clara. Los egipcios tenían claro el tema del sol, simplemente primero porque ellos tienen un sol todo el año y están en el don del Nilo, y el Nilo le resolvía el tiempo de las sequías y el tiempo de las cosechas. Entonces para ellos medir el tiempo a través del sol era lo más presente que tenían, y este tiempo del sol es el que de los más exactos. O sea, ese calendario de los egipcios va a ser de los más exactos y es de los más antiguos. Ese calendario se cree que lo empezaron a usar en el año 4241 antes de Cristo. Lo que pasa es que con los egipcios pasa una cosa que es muy misteriosa, y es que nosotros sabemos las conclusiones a las cuales llegaron, pero no cómo. Cuando vemos Egipto vemos una cantidad de respuestas dadas, pero no sabemos cómo llegaron a esa conclusión en la larga noche de los tiempos, porque cuando empezó el imperio antiguo, o sea, cuando ya empezamos a tener registros de la escritura jeroglífica de ellos, ya ellos estaban pero montadísimos, ya tenían las pirámides, ya tenían la esfinge, ya tenían un montón de cosas para arrancar. Después, en los siguientes 3000 años, lo que hicieron fue perfeccionar un punto de partida tan supremamente alto que nosotros no sabemos fue cómo llegaron allá. Por eso son tan misteriosos, porque uno los ve hechos unos propios desde chiquitos. En otros pueblos uno los ve forjarse, los ve nacer, ensayar, errar, crear, pero estos uno solo los ve cuando estaban hechos unos propios, y eso hace cualquier cantidad de tiempo. Entonces ellos van a lograr un tema con el sol y un tema con la estrella de Sirius, porque esa es la estrella más alta y más firme del cielo y más brillante. Entre Sirius, que tiene una trayectoria tan supremamente predecible, y el sol, los egipcios crearon su calendario, el de los 365 días que hoy usamos. Pero la cosa no es tan simple. Si eso lo hubiéramos sabido desde entonces, nos hubiéramos ahorrado una vuelta larga. Los pueblos babilónicos, los pueblos que tomaron los calendarios lunares, lo van a seguir haciendo, aunque sea complicado y aunque sea difícil. Más adelante, esos calendarios van a tener unas connotaciones religiosas, y van a crear las festividades místicas, porque el hombre no solamente necesita el calendario para las fiestas y para las cosechas y para la siembra, sino que también lo necesita para la adoración, para su relación con el cosmos y con la divinidad. Entonces los calendarios lunares están relacionados con precisamente toda esa adoración. Los babilonios lo tenían y lo siguieron llevando. Después los judíos van a tener los calendarios lunares y van a llevar en sus fiestas, ellas están de acuerdo con los calendarios lunares, y van a continuar de esa manera desde entonces hasta nuestros días. Aunque ellos cuenten el tiempo de otra manera, sus fiestas sí son calendarios lunares. Los judíos utilizaron este calendario, los árabes y los judíos lo van a hacer así, no se ajuste a lo que lo necesitamos, pero sus fiestas sí van a ser en este sentido. Entonces, el culto de ellos a la luna va a ser importantísimo y va a formar parte fundamental del esoterismo rabínico, y todos los esfuerzos están de acuerdo con los ciclos de la luna y la Pascua, inclusive ellos tienen un calendario lunar, los judíos, y el calendario cristiano se va a hacer el de las fiestas, no es porque el nuestro solar, se va a hacer de acuerdo con la Pascua judía, y la Pascua judía es lunar. ¿Por qué? Pues que Jesús es judío, originalmente forma parte del pueblo judeo hasta el momento en que se ciende, se va a formar después una nueva religión. Entonces la Pascua se va a determinar, es de acuerdo con los ciclos de la luna.
se va a celebrar, y por lo tanto lo siguiente la Pascua de los cristianos viene después. Entonces la Pascua se va a celebrar el primer domingo después de la luna llena del 21 de marzo o en los siguientes días, y si la luna llena coincide con domingo, la Pascua se celebrará el domingo siguiente. Entonces, por eso es que nosotros nos preguntamos cada vez que empiece el año, ¿en qué cae la Semana Santa? Porque la Semana Santa varía, es según los ciclos lunares, no está cuadrada con el calendario solar, con el que medimos el resto del tiempo. Por eso siempre va a estar en una fecha diferente, y unas veces nos queda en abril y otras veces nos queda en marzo y a la mitad. Entonces siempre una de las preguntas cuando uno ve el nuevo calendario del siguiente año es, ¿en qué cae la Semana Santa? Pues en los ciclos de la luna de los pueblos judíos, porque es sobre esa referencia que se hace la Pascua y la resurrección. Entonces, porque es sobre ese esquema que se montó después la fiesta cristiana. Entonces, ellos por un lado van a tener siempre ese calendario, y por el otro lado también los musulmanes más adelante van a mantener un calendario lunar. Los musulmanes van a contar su tiempo diferente, porque los judíos no tienen a Cristo porque no van a creer en Él, entonces su tiempo no se interrumpe. Sus calendarios son lunares y su tiempo no se interrumpe, porque no existe el antes y después de Cristo, porque para ellos esa no es su religión. Los musulmanes tampoco van a contar ni antes ni después de Cristo, porque ellos tampoco son cristianos. Ellos cuentan desde el año 622, que es el año 1 de la era musulmana, porque es el momento en que Mahoma huyó de la Meca a Medina, y ese es el año 1, la Égira, que es como se le llama la huida. Entonces, los musulmanes tienen también el calendario lunar, y de acuerdo con el calendario lunar es que se hace el Ramadán, y el Ramadán es el ayuno que ellos hacen durante un mes, desde el momento en que se pone el sol hasta el momento en que se acaba el sol, pero ellos lo hacen cuando aparece la luna nueva, hasta cuando vuelva a aparecer la luna nueva, no en una determinada fecha, sino cuando aparezca la luna y cuando nos vuelva a aparecer. Si no nos coincide con las fechas es cuando la luna vuelva a aparecer. El mes lunar del Ramadán es absolutamente importante, porque es el que tiene que regirnos, y es la obediencia. Además se dice que el seguimiento profundo del Islam al calendario lunar, a pesar de que el calendario lunar no solucionaba las razones por las cuales lo buscaron, es parte de la razón por las cuales los musulmanes se someten al Corán y a la obediencia y a la palabra del profeta. Parte de su testimonio de fe es la manera como ellos siguen representando su relación con la divinidad a través de los calendarios lunares. A pesar de que la ley prohíbe en el Islam representar figuras naturales, la media luna es el símbolo del Islam. Entonces siempre los vamos a identificar con la media luna, y este símbolo también era el de los turcos otomanos, y es el que rige la vida cotidiana. Toda está metida con los ciclos de la luna. Las peregrinaciones a la Meca también son con los ciclos de la luna. El mes de ellos consta de 12 meses lunares que se van dando alternativamente y se fraccionan, y los mismos calendarios y todos son una afirmación de fe en el Islam. Entonces, esto sucede cuando la luna lo dice, y el ayuno es en el 7º mes lunar, cuando quiera que sea el 7º mes lunar. Además, porque hay un testimonio de fe. Hay quienes decían que esto se podía hacer a través de cálculos, y hay quienes no lo creen. Hay una parte, por ejemplo, de los miembros de la secta ismaelita se escindieron y formaron una nueva corriente porque se negaban a los cálculos y querían obedecer ciegamente a la luna como una manera de profesar su fe. Ataturk, cuando haría la gran reforma que modernizó a Turquía, abandonaría para los turcos el calendario lunar que habían estado siguiendo desde tanto tiempo, y adoptaría el calendario solar, el calendario de Occidente, como una parte de la manera como Turquía se manifestaba en su intención de modernidad. Entonces la luna para los musulmanes es una prueba de fe,
Para los judíos es una manera de marcar sus festividades religiosas y sus Pascuas, y por ellos y después de ellos es que para los cristianos la Semana Santa coincide con la Pascua judía, que es la referencia que se va a hacer. Entonces la luna va a ser muy importante, aunque no nos mida las cosechas, aunque no nos solucione la pregunta fundamental, nos soluciona otras, y es que nos soluciona la relación con la divinidad, con el cosmos y con los milagros de la fe y de lo sagrado. Para eso sirven hoy día los calendarios lunares, y por eso es que la luna sigue estando presente en el conteo del tiempo, aunque de manera universal no sea así como se pueda establecer nuestro conteo cotidiano. Entonces eso por ese lado. Pero si ya vimos sus ventajas y sus limitaciones, viendo que esto tiene limitaciones, nos toca preguntarle al siguiente lo que no nos respondió la luna. Entonces toca preguntarle al sol. Here comes the sun, I say it's alright. Little darling, it's been a long, long, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. Ahora sí, le vamos a preguntar al sol. Ahora viene el sol. Esta canción la canta George Harrison y él es inglés. Y dice que ahí viene el sol y que qué maravilla, porque ha sido un largo, frío y crudo invierno, porque en los pueblos nórdicos las cosas sí se diferencian muchísimo de la llegada del sol a la ida del sol, porque durante los inviernos el sol se oculta y los días son mucho más cortos. Entonces, y además todo está nevado, entonces cuando está nevado no podemos cultivar, hay que esperar a que llegue la primavera. Entonces en los pueblos que tienen las estaciones, el sol nos va a ayudar muchísimo, porque ese sí nos va a contestar cuándo termina uno y cuándo termina el otro. Esto va a hacer que los calendarios solares se vayan a imponer ya de una manera definitiva, ya porque por ejemplo los griegos tenían un montón de calendarios, pero con su manera de ser tan individualistas, de tener ciudades-estados separadas unas de las otras, entonces cada una tenía su calendario propio y así no sirve, no aguanta. No es que los calendarios funcionan en la medida en que se universalicen y todos nos pongamos de acuerdo para ver cuándo y de qué manera vamos a medir el tiempo. Entonces le vamos a preguntar al sol, que tiene una medida mucho más exacta. Con eso vamos a poder medir las estaciones, y al medirnos con el sol que los egipcios empezaron a utilizar en sus calendarios cuando ellos se independizaron de la luna a través de su entendimiento del sol, el sol empieza a ser adoptado por todos nosotros. Finalmente, después cuando se hagan la síntesis, se descubrirá que de todos el que más funcionaba era el calendario de los egipcios, y por eso sobrevivirá a todo, porque era el más exacto desde el principio de los tiempos. Entonces viene toda la adoración al sol y viene todos los cantos. Entonces ahora hay que cantarle al sol, porque el sol también es el que nos da a nosotros las grandes posibilidades de entender lo que le estamos preguntando. Por eso Yes canta en su ritual que ellos son hijos del sol. Somos del sol, dice Yes, y adoramos cuando estamos cantando, y a partir del sol los japoneses son el imperio del sol naciente. Su diosa Amaterasu es la diosa del sol, es muy importante para ellos. Los pueblos mayas son pueblos del sol, y ellos van a tener los calendarios más tenaces y más exactos de todos. Ellos van a tener unos calendarios poderosísimos, ellos y los aztecas, y son calendarios solares. Entonces el sol empieza a determinarnos, y el sol también nos va a permitir conocer los relojes, porque los primeros relojes van a ser relojes solares, porque lo más fácil es poner una vara y medir las sombras. Ahora, estos relojes solares funcionaban muy bien en pueblos como la India,
donde existe un observatorio maravilloso en Jaipur, y en pueblos como Egipto, donde la vara se veía todo el tiempo. Incluso en Grecia llegaron a funcionar bastante bien, pero en los pueblos donde no hay sol todo ese tiempo, era mucho más difícil tratar de entender cómo era que funcionaban los relojes. Entonces hubo necesidad de hacer relojes de agua para poder medir las fracciones de tiempo cuando no estaba brillando el sol, y después, ya mucho tiempo después, se van a hacer los relojes de arena. Los relojes de arena se van a demorar, porque para poder hacer un buen reloj de arena hay que conocer divinamente la tecnología del vidrio, porque para poderlos meter usted y poderlos funcionar, eso funciona con vidrios. Entonces la arena está en todas partes, pero fabríqueme el vidrio como tiene que ser, delgadito en la mitad para que caiga la arena. Entonces, paralelamente a la pregunta de las estaciones, nosotros también le estamos preguntando al tiempo cómo vamos a medir no solamente los ciclos de las estaciones, sino las fracciones del día, para poder llegar a inventarnos las horas. Y eso requiere de la construcción en un principio de los relojes, primero sobre la naturaleza y cada vez más hasta que lleguemos a inventarnos los mecanismos. Entonces, de acuerdo con eso, vamos buscando las posibilidades. Ya cuando tenemos claro el tema con el sol, lo podemos calcular y podemos adoptar el tema de los egipcios. Ahora sí ya entendemos las estaciones, y cuando entendemos las estaciones ya nos queda claro en qué mes y en qué época viene el invierno y en qué época viene el verano, y es cuando ahora el invierno va a ser sumamente temido, porque es el tiempo del frío, porque es el tiempo del hambre si usted no tiene almacenadas las cosechas, porque es el que hace planificar, porque es el tiempo de la oscuridad. Hay pueblos que viven totalmente en el invierno casi toda su vida, como el Canadá, como Rusia, como los escandinavos, seres del frío, donde se escriben las obras más grandes y pesadas. Y hay otros al otro lado de la tierra que también tienen inviernos y también los sufren y los padecen, identifican con ellos estados de ánimo sombríos que se producen en los tiempos de la nieve, como le pasa a Charly García. Me echó de su cuarto gritándome: no tienes profesión. Tuve que enfrentarme a mi condición. En invierno no hay sol, y aunque digan que va a ser muy fácil, es muy duro poder mejorar. Entonces ya tenemos claro cuál es el verano, cuál es el invierno, cuál es el otoño, cuál es la primavera, y eso nos lo dice el sol. Entonces ya vamos funcionando con los calendarios solares. Ahora, si los griegos tenían cada uno su propio calendario, y los griegos tenían toda esa cantidad de particularidades, hubo una cosa que ellos sí llegaron a crear de una manera que después se universalizó, que es el zodiaco de los griegos. Entonces, ellos van a tener, porque la astronomía y la astrología son hermanas, es la búsqueda de los cielos las que nos va a dar, por un lado, la necesidad de entender los tiempos terrestres, y por otro lado la necesidad de prever, preguntarle a los astros qué va a pasar con nuestro futuro. Hay una parte que es la ciencia y la adivinación y el misticismo, que van a estar juntas durante mucho tiempo, porque son necesidades que el hombre necesita contestar de una u otra manera. Entonces los griegos van a tener casas y van a tener planetas regentes en esas casas, y cada uno de esos planetas regentes va a corresponder a una figura divina, sagrada, hoy llamamos mitológica, pero para ellos eso no era una mitología, para ellos eso era una religión, y ellos van a crear de acuerdo con eso su propio zodiaco, y en ese zodiaco va a empezar una era que, según sus conteos, es en la que estamos ahora, que es la era de Acuario. Cuando la luna está en la séptima casa y Júpiter se alinea con Marte, la paz guiará a los planetas y el cielo y las estrellas estarán a su alrededor. Este es el nacimiento de la era de Acuario, es lo que dicen, que es una era de entendimiento, de liberación de la mente, de armonía, es una era mística.
que de acuerdo con los cálculos estaba terminando la era de Piscis, que duraría 1000 años, y empezaría la era de Acuario. Esta empieza en los 60 la rotación, pero va a entrar en vigencia plena más o menos hacia la segunda o tercera década de la era en la que estamos viviendo. Entonces estamos en la rotación de la era de Acuario. Entonces, ¿qué pasa? Que los griegos empiezan a representar las casas del zodiaco. Y ellos van a organizar el cosmos. Entonces Zeus tiene el cosmos, Poseidón tiene los mares y Ares va a tener el inframundo. En la parte de Zeus vamos a organizar esto, y lo vamos a organizar con unos animales que nos van a representar las 12 casas del zodiaco. Y cada una de esas casas va a estar influenciada por un planeta que es el que le va a dar, o por una estrella que es la que le va a dar toda su dimensión. Entonces hablan de Aries, que es una criatura que está en las praderas celestiales, y que cuando los creadores del cosmos lo sacaron la primera vez a pastar, parecía como un carnero de la muy antigua Arcadia. Era blanco, pardo, tenía una lana larga y rizada, y que parecía más bien pelo, y tenía unas patas largas y ágiles. Pero entonces los seres tiernos del zodiaco que avisan a esas casas eran sometidos a constantes cambios, y en la actualidad Aries es un carnero que está en la raza de cría de los ganados de Australia, es el jefe de los rebaños. Él era el del gran dios Marte, fue granjero antes de ser parte de las armas, es lujurioso, fértil, va creando toda una serie de características, está en posesión de las ovejas, infunde todas sus cualidades. Entonces ellos hablaban de Aries. Cada uno de ellos va a encontrar una manera de representarse en el gran zodiaco. Entonces el toro gobierna la segunda casa del zodiaco y vagabundea entre los pastizales hacia el final de la primavera. Es una bestia imponente, voluminosa, y tiene unos cuernos en forma de media luna, y su piel brilla, y está emparentado con los grandes toros de la antigüedad, incluidos los que adoraban los egipcios. Y él no le gusta que le recuerden que también está emparentado con el Minotauro, eso le aburre. Pero él va recorriendo las praderas celestes y es orgulloso para contemplar sus dominios, y trota sobre la hierba, y tiene la fuerza y la vitalidad, y es leal y es protector. Entonces Géminis son los dos gemelos que van siempre. De Castor y Pólux se habla de los Dioscuros, se dice que ellos se adoraban, eran los hijos de Leda, y eran, cuando ella fue seducida por Zeus, que en una de esas, como el Zeus era un coqueto total, un día para seducir a Lea se disfraza de cisne, y entonces de esa manera la logra seducir, y de él son estos dos, Castor y Pólux. Y en vísperas de unas bodas, una vez hubo una ceremonia y una pelea, y mataron a uno de los dos gemelos, y el otro quedó tan triste cuando mataron a Castor. Pólux quedó tan desesperado que Zeus, para no interrumpir esa pareja de los dos, los puso en el firmamento como las dos estrellas de Castor y Pólux. Entonces ellos van atravesando todo lo que va formando, y hablan, por ejemplo, de Cáncer, que es el cangrejo de la cuarta casa, que él sobrevivió en la época de Hércules cuando llevaba los 12 trabajos, y cuando Hércules fue en el segundo trabajo tenía que matar a la monstruosa Hidra, la que tenía 9 cabezas, y uno de ellos era Cáncer. Entonces lo aplastó, le aplastó ahí contra la cabeza con sus patas, pero como este es hijo ilegítimo de Zeus, o sea, Zeus tenía hijos con todo el mundo, y le escogía bronca, ella apoyaba a todo aquel que fuera enemigo de Hércules. Entonces, como Hércules había matado al cangrejo, ella lo revive y lo pone en la constelación celeste. Entonces dice que el cangrejo toma las pinzas para apoderarse de los objetos que desea, que recibe con los brazos abiertos a todos aquellos en quien confía, pero que aleja a todos aquellos con los cuales no está, con esas pinzas grandotas, y allá está. Entonces así van creando todos los diferentes animales del zodiaco, pues desde el primero, desde el Acuario, sí, y cada uno de ellos. Entonces hablan de Leo, que es el que domina la quinta casa, que es una de las criaturas más poderosas del zodiaco, y que está emparentado tanto con el sol como con la luna.
y es el de las primeras manifestaciones del león de Nimea hasta que Hércules lo mató y se hizo una armadura con la piel. Entonces luego fue adorado por la antigüedad y pues empezó a brillar allá, irradia la confianza, la tranquilidad, la fuerza y despierta una admiración impresionante. Entonces la reina de la sexta casa del zodiaco es la historia de la hija del rey Ícaro de Ática, que los pastores mataron cuando se emborracharon con el vino que se les dio. Entonces ella encontró la tumba escondida y fue tal el dolor que ella se ahorcó y su hermana también murió en el agua, y esta tragedia le dio mucho pesar a Zeus, que le abrió un trío de estrellas para que estuviera allá y se convirtiera en Virgo. Y Libra era la balanza que ocupaba la séptima casa del zodiaco, que está bajo el control de Afrodita. Entonces ella tiene una personalidad dual. Entonces con frecuencia ella pasa de una decisión a otra. A veces, como Venus, con la belleza serena, ella inclina el platillo y encuentra una serenidad y una paz y una felicidad. Y otras veces le sale Afrodita la seductora con los ojos de fuego, que busca únicamente los placeres de la carne y entonces impone las leyes sobre los hombres. La balanza la inclina de otra manera y logra un desenfreno total. Y así está bien, es Libra. Luego viene Escorpión, guardián de la octava casa del zodiaco, es descendiente de la diosa del escorpión de Egipto y es una diosa de la fertilidad, y guarda las 4 puertas del reino de los muertos como un animal que simboliza que puede ser terriblemente castigador con aquellos que se entrometen. Es el más poderoso y el todo de los misteriosos del zodiaco. Tiene el poder de distribuir o iluminar, de crear o de suprimir. El veneno del aguijón es tan mortal como el de una serpiente, pero es tan puro y tan vital como las esencias que fluyen entre los hombres y las mujeres. Entonces los griegos van representando un universo acá, y vi el gran centauro, que era mitad hombre y mitad caballo, que es el Sagitario. Entonces los centauros en general eran seres lujuriosos, pero Quirón es hijo de Apolo y de Artemisa, y a él le enseñaron la música, la medicina, la arquería, la gimnasia, y le concedieron las demás profecías, y cuando se vuelve adulto se hace un ser lleno de sabiduría, de gracia y de agilidad de los dioses de los caballos. Y Acuario ocupa la 11ª casa del zodiaco y es el encargado de hacer llover sobre el hemisferio norte cuando la Tierra pasa bajo la influencia cósmica de su casa. Y era originalmente, Acuario era Ganimedes, el hijo del rey Tros, y era de una belleza extraordinaria, y de todas partes del mundo acudían a verlo, y atrajo la atención del Olimpo, que era un admirador de Zeus, porque era un admirador de su belleza. Hizo un trato con el rey Tros para que le diera Ganimedes, y se encargó de ponerlo en los dioses, de volverlo el camarero de los dioses, y los dioses quedaron encantados y le asignó la inmortalidad en los cielos, y él es el que hace amistad, el que hace gala de una mente despierta y sensible, y que es también alguien que produce, muy reconforta. Entonces así ellos van creando todo su zodiaco. Este zodiaco va a ser absolutamente importante porque eso va a sobrevivir a todo su tiempo, y después todo lo que es el arte de entender lo que pueden influir las características de estos planetas sobre nosotros se hace sobre el zodiaco griego. Es allí donde acudimos diariamente, y después, cuando desaparecieron sus dioses y sus religiones, eso llegó al psicoanálisis de muchas maneras, pero el zodiaco griego sigue estando presente en la vida cotidiana, o si no, abra el periódico, o si no, usted va a buscar los horóscopos que vienen a fin de año. ¿Y qué es lo que está buscando? Estos zodiacos de los griegos, que son todas sus casas y todos sus bóvedas celestes y la manera como entendieron el universo. Entonces así están haciendo ellos su propio zodiaco, y hay otros que también tienen una manera de entender un zodiaco y un calendario que es muy antiguo y que es fundamental, y van a ser los chinos. Entonces los chinos lo que van a hacer es, ellos también tienen animales. Zodiaco pues es de zoo, animal, y tienen una astrología y cuentan, hay muchas explicaciones, pero hay una que es la explicación de Buda.
Buda, el señor Buda, llamó a los animales que se presentaran y de acuerdo con el orden de llegada iba creando el zodiaco. Entonces aparecieron solamente 12. Apareció primero la rata, luego el búfalo, luego el tigre y luego el conejo, que también lo llamamos gato, también lo llamamos liebre, el dragón, la serpiente, el caballo, la cabra, el mono, el gallo, el perro y el chancho. Y cada uno de ellos fue llegando. Dicen que la rata estaba encargada de despertar al gato, y la rata se sentía tan orgullosa después de la primera que llamó Buda que no despertó al gato, y desde ahí se creó una enemistad terrible entre la rata y el gato o la liebre porque no lo despertó cuando había dicho y llegó tarde a la cita con Buda. Después de eso también se habla que ya todos los animales estaban ahí y dicen que había uno despistadísimo que dijo: ve, hay una rumba al otro lado del río, eso se ve como bueno. Y entonces se fue a averiguar, pero de metido, y era el chancho, el último, o el jabalí, el último de los animales del zodiaco, que llegó allá porque le pareció que eso estaba bueno por allá, que eso estaba chusco, y entonces se fue por allá y llegó. Y estos son ciclos que se repiten cada 12 años. En este momento, por ejemplo, estamos terminando el año del buey o del búfalo y va a empezar el año del tigre. Y esto es otra característica, otra posibilidad, y lo mismo que en los zodiacos van pasando características de los animales en el mundo griego, lo mismo pasa en el mundo de los chinos. Este calendario es el que permite el año nuevo chino, que es entre finales de enero y comienzos de febrero, y que empieza todo un nuevo ciclo, y que tiene puntos cósmicos en los cuales el cambio del animal produce un cambio en las estrellas y produce un cambio en la armonía celeste, en las potencias celestes, y va creando un nuevo ritmo en la cosmovisión de la astrología de los chinos. Forma parte de las series de la adivinación. Lo utilizaban los grandes mandarines para poder entender su universo. Se hacía para gobernar, se consulta para la adivinación también. Originalmente no se hacía para la adivinación, sino para entender el ciclo de la vida, y hoy por hoy forma parte de una y de la otra, y son muchos los años que nos han cubierto y que nos han inspirado a partir del zodiaco de los chinos, incluido el año del gato. On a morning from a Bogart movie, in a country where they turn back time, you go strolling through the crowd like people are contemplating a crime. She comes out of the sun in a silk dress, running like a watercolor in the rain. Don't bother asking for explanations. Continuamos con nuestra historia de los calendarios. Estábamos montando el zodiaco de los griegos y hablando también del zodiaco de los chinos. Los griegos no solamente nos dejaron el zodiaco, sino que también nos dejaron otras tradiciones. Cuando una comunidad tenía una carga excesiva de pecados, cuando sentía que sobrellevaba un peso muy grande por los pecados colectivos, el último día del año tenían una manera de resolver el problema, y era que encontraban a alguien a quien meterle todos esos pecados, una cabra, y entonces la maldecían y todo el mundo la golpeaba y todo el mundo le tiraba piedras y la expulsaban y le prohibían volver. Y esa cabra cargaba todos los pecados de la comunidad, y de esa manera la comunidad se libraba de los pecados echándoselo a una tercera, o sea, a esta cabra, y podía empezar el año nuevo con la conciencia limpia. A esa cabra se le llama el chivo expiatorio, y es exactamente eso, encontrar un tercero que cargue con sus culpas para de esta manera usted limpiárselas y empezar de nuevo. También cuando pase el año y empiezan las promesas y los augurios, la gente le pide que haya salud para el año entrante. Entonces, cuando se pide la salud,
se cuenta que el del dios Apolo se llamaba Asclepio y que el centauro Quirón le había enseñado el arte de curar, porque el Quirón se las sabía todas, y que él superó a su maestro y se convirtió en una eminencia en la profesión y tuvo que curar, mucho éxito en curar a los enfermos, y los dioses temieron que fuera a crear una raza de inmortales porque era muy diestro y lo mandaron con un rayo y lo mataron. Entonces él tuvo que seguir el camino del Hades, para que su padre Apolo lograra que lo deificaran, y entonces lo volvieron Dios, y sus hijos heredaron el tema de la medicina, y uno de ellas era Higia, que es la de la higiene. Entonces ellos se hicieron médicos y sirvieron, inclusive estuvieron en el asedio a Troya y en varias cosas, y empezaron a fundar pues la primera facultad de medicina, donde empezaron a enseñar las tradiciones, y tuvieron muchos templos, y había un santuario en Epidauro, existe todavía y es una belleza, porque es un santuario donde se combina la salud con la serenidad, con la alegría. Inclusive hay teatros, porque la representación, el teatro y el arte también son medicinales y también curan, y tiene todas las características de una paz y de una serenidad que hace que la gente se cure cuando vaya. Entonces, más adelante, una peste terrible sobre Roma que casi diezma la ciudad. Todos los romanos acudieron al dios griego y enviaron a Epidauro a una embajada para que llegara a Roma y trajera 2 serpientes que eran las que criaban en el santuario de Asclepio, y cuando la nave se aproximaba ya al puerto romano, una de las serpientes saltó del barco y se dirigió hacia la isla Tiberina. Entonces los romanos respetaron la voluntad de la serpiente, erigieron allí un santuario con el nombre de Esculapio, que es la forma latina de la palabra Asclepio, que es el dios griego, y desde entonces los doctores utilizan un bastón con 2 serpientes enroscadas para simbolizar al dios de la medicina. Y esto viene de los griegos. Entonces los griegos tenían todos estos ingenios y todas estas maravillas, pero todavía no hemos resuelto el problema de cómo vamos a contar esto de una manera en la cual ya tenemos las estaciones, que era lo que necesitábamos, ya tenemos las cosechas, pero ya que tenemos el calendario solar, ya que tenemos estos conocimientos, necesitamos precisarlos más. El que los universaliza, el que los va a recoger, los que los van a crear, los que los van a sistematizar, los que los van a acuñar en términos generales, como nosotros los conocemos, son los romanos. Los romanos van a absorber a los griegos y los van a volver colonia, y van a absorber a los egipcios y los van a volver colonia, porque los egipcios van a durar 3000 años hasta cuando Cleopatra es la última reina, y ya en ese momento van a volverse una provincia romana, y los griegos también van a volverse una provincia romana. Por lo tanto, los romanos, que son un imperio de síntesis y a la vez la cuna de, digamos, la esencia de lo que va a ser Occidente, lo que van a hacer es tomar de cada pueblo sus bondades y sus sabidurías y mezclarla con la suya propia. Entonces tomaron todas estas historias de los griegos, fundamentalmente tomaron los dioses de los griegos, los tradujeron con sus propios nombres, latinizaron muchos de sus nombres y les pusieron un nombre equivalente, pero son los mismos dioses griegos. Y tomaron el calendario de los egipcios, que estaba tan bueno que nos funcionaba divinamente, entonces eso no hay ningún problema, si funciona, adoptémoslo. Entonces hay otra necesidad humana que no es tan básica, pero que también es muy importante. No es solamente saber cuándo vienen las cosechas y cuándo vienen las lluvias y cuándo vienen las heladas, sino también es muy importante poder agrupar el tiempo. Hay una necesidad de conjuntos. El hombre necesita agrupar el tiempo y llamarlo de alguna manera.
esa necesidad de agrupar el tiempo y de llamarlo de alguna manera va a llevar a que nos inventemos unas cosas que son los meses y otras cosas que son las semanas. Eso no es natural, es perfectamente arbitrario. Cada cual lo calcula como le da la gana y lo llama como quiere. Pero los romanos lo acuñaron y quedó como ellos dijeron, y se llama como ellos dijeron. Entonces, esto ya le digo, esto ya no es una necesidad física, sino conceptual, de poder establecer manojos de tiempo que podamos llamar y empecemos a habitar de una manera. Entonces, con esas condiciones vamos a crear las semanas. Originalmente la semana tenía 8 días, pero el 7 tiene una magia tan grande, pues porque los japoneses crearon los 7 dioses de la felicidad. Roma se fundó sobre 7 colinas, se habla de las 7 maravillas del mundo, de los 7 pecados capitales, de los 7 días, del séptimo día. Entonces los romanos empiezan a crear las semanas. Pero además los romanos van a hacer una cosa muy importante para nuestro conteo del tiempo, como es en el Imperio Romano, en donde sucedió el nacimiento de Jesús. Y el nacimiento de Jesús va a crear una nueva religión, y esa religión va a imponerse en Roma cuando Roma se cristianiza. Y eso va a hacer que el mundo del medioevo se rija por esa religión. Entonces, para distinguir el tiempo de los antiguos dioses con el tiempo de este único y nuevo Dios que va a llegar, vamos a partir la historia en dos, antes y después de Cristo. Y esto sucede durante el tiempo del Imperio Romano. Los romanos no conocían el cero. Entonces por eso lo van a contar desde el año 1. El 0 lo conocían los mayas y lo conocían los árabes, pero no lo conocían los romanos. Entonces por eso es que existe el desfase, que 1900 es el siglo XX, que 1700 es el siglo XVIII, así. Y por eso es que había todo el lío del Y2K, y que si eso era de acuerdo con la conteo de los romanos, o si era con el conteo matemático, pero la historia quedó dividida así, en antes y después de Cristo. Y lo que pasó antes de Cristo es lo que llamamos la antigüedad. Entonces, ese es, digamos, cuando estamos diciendo que vamos a pasar al 2010, es desde el conteo del mundo cristiano. Es desde ahí, y eso viene con los romanos. Pero antes del mundo cristiano, los romanos habían tomado de los griegos los dioses, y sobre los dioses fueron nombrando los días para acuñar la semana. Entonces, el primer día era el que venía por el sol. Esto se va a llamar de diferentes maneras. En inglés, Sunday viene por el sun, Monday viene por la luna, moon, Tuesday viene por Marte, Wednesday viene por el miércoles, por Mercurio, Tuesday viene por Júpiter, Friday viene por Venus y Saturday viene por Saturno. Esto queda más claro en los pueblos que tienen lenguas de origen latino, lenguas romances. Entonces, en español, el domingo es el del sol, el lunes el de la luna, el martes viene por Marte, el miércoles viene por Mercurio, el jueves por Júpiter, el viernes por Venus y el sábado por Saturno. En francés, el domingo es dimanche, el lunes es lundi, el martes es mardi, el miércoles es mercredi, el jueves es jeudi, el viernes es vendredi, el sábado samedi. En italiano, el domingo es la domenica, el lunes es la lunedì, el martes es la martedì, el miércoles es la mercoledì, el jueves es la giovedì, el viernes es la venerdì, el viernes es la venerdì y el sábado es el sabato. Pero todo viene del latín. Entonces ahora nos inventamos los días de la semana, y al inventarnos los días de la semana ya tenemos un puñado de tiempo en el cual vamos a establecer qué nos pasa en ese lapso de tiempo. Entonces cada uno de estos días para nosotros va a representar algo. Esos días van a ser particularmente importantes o buenos o malos, van a tener connotaciones. Así el lunes va a quedar con una serie de connotaciones. Monday. Monday, Monday, so good to me. Monday morning, it was all I hoped it would be.
Monday morning couldn't guarantee. Este es el lunes. Ese lunes que era un día chévere, que a mí me gustaba el lunes, que me parecería bueno, pero yo que me iba a imaginar que ese lunes, que a mí me parecía chévere y que era un día bueno, era el día que tú me ibas a dejar. Cualquier otro día de la semana hubiera estado bien, pero ese lunes, yo que me iba a imaginar que ese lunes era el día que yo iba a pasarla tan mal, porque era el día que tú me ibas a dejar, y desde ese momento no confío en los lunes. Entonces así nos decían los Mamas and the Papas cuando empezamos a nombrar los días de la semana. Entonces ya tenemos semanas y eso es muy importante, y cada una de ellas está regida por alguien. Entonces el día sábado lo regimos por Saturno y el día domingo lo regimos por el Sol. El sábado generalmente no se hacía nada porque no se hacía mucho, porque Saturno es uno de los planetas más fuertes y más poderosos, y cuando Saturno está rigiendo, cualquier cosa puede pasar. Pero si viene el sábado lo tomamos por Saturno, parece ser que el origen es mucho más antiguo, que el origen es judío, cuando los judíos estaban cautivos en Babilonia, y para poder recuperar toda su manera y su tradición, celebraban el Sabbat. Entonces esto dicen que viene de allá, del cautiverio, cuando estaban en los ríos de Babilonia. By the rivers of Babylon, where he sat down, and there he went, when he remembered Zion, 'cause the wicked carried us away captivity. Los judíos estuvieron en cautiverio en Babilonia durante mucho tiempo y se sentían en el exilio de Sión. Sión es la tierra a donde ellos pertenecen. Es precisamente también en una emulación a una herencia espiritual que la religión de los rastafarianos llama Babilonia a todos aquellos lugares donde ellos se sienten totalmente excluidos, como un especie de cautiverio. Así llaman a las grandes ciudades donde hoy se asientan y que sienten que no son en absoluto su territorio y tienen una patria espiritual que es Sión, por esta evacuación, porque ellos se sienten también en un éxodo como el que tuvo el pueblo judío. Entonces también para ellos eso es muy importante. Entonces, de esta época de los ríos de Babilonia, cuando decía que por los ríos de Babilonia nos sentábamos y ahí solíamos pensar en cómo vivíamos cuando estábamos en Zion, en Sion, y que queremos cantar, pero cómo podemos cantar canciones en una tierra que es extraña. Entonces se cuenta que de esa época viene la celebración del Sabbat, y el Sabbat es el momento en que los judíos realmente no pueden hacer absolutamente nada, porque tienen que festejarlo, tienen que celebrarlo, tienen que estar totalmente, santificarlo. Entonces dicen, acuérdate del día sábado para santificarlo. Dice el segundo mandamiento: 6 días trabajarás y harás tus obras, pero el séptimo día es el día de descanso consagrado a Yahvé tu Dios, y no harás trabajo alguno, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que esté dentro de tus puertas, pues en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra y el mar y el cuarto de ellos, el continente, y el séptimo descansó. Por eso bendijo Yahvé el día sábado y lo santificó. Eso es del Éxodo, del 28:11. Cada semana las criaturas de Dios volverán a representar la creación. Y los judíos se sirvieron de esta tradición del Sabbat para conmemorar la liberación de la esclavitud. Cuando dice, acuérdate de que el siervo fuiste en la tierra de Egipto y que Yahvé te sacó de allí con mano fuerte, y por eso Yahvé tu Dios te manda guardar el Sabbat, para poder conmemorar toda su salvación, ¿sí? El sábado, esto es Deuteronomio. Entonces ellos guardan el sábado y le van a dar un carácter cíclico y sagrado, y venía desde esas épocas. Los romanos lo hablaban por Saturno, pero igual viene desde entonces, mientras que en la religión cristiana es el domingo, porque es cuando originalmente, cuando el sol
cuando ese día lo llaman el día del sol, porque todos moran en la ciudad y todos en el campo se juntan y nos reunimos en el día del sol porque es el primer día de la creación, cuando Dios hizo de la oscuridad y de la materia informe el mundo, y también el día en que Jesucristo nuestro Salvador se alzó de entre los muertos, porque ellos lo crucificaron el día anterior, el día de Saturno, y después del día de Saturno, el día del sol, Él se presentó ante los apóstoles y fue cuando resucitó. Entonces ese es en el mundo cristiano es el domingo, en el mundo judío es el Sabbat, en el mundo musulmán es el viernes. Entonces ya se van creando los días de la semana, se van creando por los dioses, y ya teniendo la semana, ahora vamos a montar los meses. Y a los meses le vamos a poner nombres también. Ahora, esto que estamos haciendo, que es montar las semanas y los meses y los días, a esto lo vamos a llamar calendario, porque el primer día de cada mes se llamó calendas, de donde viene la palabra calendario, que hablaba de los 7 meses. Entonces, eso ya es un invento puramente romano. Por eso, cuando hablamos de un día que no va a suceder nunca, dice, ese va a pasar el día de las calendas griegas, como las calendas son romanas y no griegas, entonces eso no va a suceder. Eso, traducido a nuestro lenguaje de esta época, es el día de San Blando, el que no tiene cuándo. Sí, entonces el calendario es un tema romano. Más adelante vamos a tener una palabra del árabe que significa almanac, y que viene de las tablillas astronómicas que determinaban las semanas, y que después lo vamos a llamar el almanaque. Entonces la palabra almanac viene de los árabes, que lo encontramos después a través de los españoles, a través de la época del Califato de Córdoba, mucho tiempo después. Pero la palabra que nosotros también utilizamos la llamamos calendario por los griegos. ¿Quién hizo esto? Julio César. Como Julio César adoptó este calendario, el calendario solar de los egipcios, con los nombres de los días de los dioses, montó la semana de 7 días, se puso en todo ese trabajo. Como lo hizo él, pues el calendario se llama juliano, porque lo hizo Julio César como él lo acuñó, y es el que tenemos, ¿sí? Entonces, digamos, es el calendario juliano. Nos sobraban unos días, pero no era una cosa de preocuparse. Algún día miraremos qué hacemos con esos días. Por ahora nos quedó este calendario titino y divino, entonces no hay problema. Eso, lo de los días te lo voy a contar ahora, pero por ahora dejemos este calendario bien chévere, nombremos cada uno de los meses y esto nos va a quedar muy bonito. Entonces, como lo hacen ellos, lo van a nombrar como ellos nombran sus cosas. Entonces, febrero es el enero es por la diosa Jano, ¿sí? Por el dios Jano, entonces, que es un dios del pueblo romano, que ese no es equivalente de la mitología griega, ese es un dios puramente romano, y por eso lo vamos a llamar Jano January, o sea, January de Jano, o enero lo vamos a llamar. Febrero, que eran las fiestas de la Februalia, una fiesta de purificación, entonces ellos lo llamaban Febrarius, febrero o February. Sí, y así van montando cada uno por el dios Marte. Entonces vamos a nombrar a marzo, que nos queda lo más de chévere, por el mayo de la dios Maya, y por Juno, ahora sí por la diosa Juno vamos a nombrar a junio. Después vamos a nombrar a julio, porque a ver cómo no íbamos a tener julio si fue Julio César el que montó esto. Pero resulta que Octavio Augusto va a ser tan importante porque él es el que consolida el imperio. Entonces agosto se llama por él. Septiembre es el 7º mes, entonces por eso tiene ese nombre. Y así, ahora, ¿cómo vamos a montar esto? Unos días van a tener 30 y otros de 31 y otros no van a tener 31. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a montarlos unos por uno. Entonces ahí vamos a coger las dos manos, cerramos el puño. Al cerrar el puño de las dos manos, unas nudillos nos van a quedar y otras concavidades. Cada nudillo corresponde a un mes de 31 días. Enero, febrero es una concavidad, no tiene 31. Marzo, ese tiene 31. Abril no tiene 31. Mayo sí tiene 31. Junio no tiene 31, pero julio sí. Y agosto también, aunque no debería, pero no ve que si julio, que es el que creó el calendario, tiene 31 días, Augusto,
en cuyo nombre está, está agosto, no puede tener menos de 31 días porque le podría echar tierra a Julio César y no se va a dejar él, que era un señor emperador. Entonces, julio y agosto tiene 31 días y luego nos queda otra vez planito que es septiembre, luego otra vez tiene 31 que es octubre, luego planito que es noviembre y finalmente diciembre que sí tiene el 31 y ahí nos quedó. Nos sobran unos días, te comento, pero ya nos ocuparemos de eso. Entonces, ahora tenemos los meses y ya cuando tenemos los meses podemos tener romances que nos duren meses, como les pasa a Simon y Garfunkel en abril. April, come she will, when streams are ripe and swelled with rain. May she will stay, resting in my arms again. Este romance empieza en abril, cuando ella va a llegar, todo va a rimar porque ellos son unos poetas y todo les rima. Luego ella en mayo estará en sus brazos. Luego en junio ella puede cambiar de idea y puede estar como pensando en otra cosa. Luego en agosto empieza el amor empieza como a marchitarse. Luego en septiembre él va a recordar que un amor que una vez fue nuevo ahora se ha envejecido. Entonces es un romance de estos meses, pues ya tenemos meses para poder enamorarnos en los meses y en las estaciones. Entonces, bueno, ya tenemos los meses y las estaciones, esto ya está chévere, ¿sí? Y bueno, perfecto, así mejor dicho nos quedó un calendario regio, pero hay un problema. ¿Te acuerdas que nos sobraban unos minutos, pero que no eran mayor cosa? Esos minutos se fueron volviendo días, los días se fueron volviendo años, sí, después se fueron volviendo semanas, meses y años, y un día ya la cosa se nos complicó porque empezó a sobrarnos un montón de tiempo y el calendario dejó de ser exacto. Entonces, en una época solucionábamos el tema metiendo un día, en tiempos romanos, entre el 23 y el 24 de febrero, que se llamó Bis Sextus Calendas Martias, de donde viene el nombre del año bisiesto. Pero bueno, y funcionaba, pero entonces de pronto ya a fines del siglo XVI, ya la cosa estaba muy complicada. Entonces, ya en ese momento nos sobraba mucho tiempo. Entonces, el Papa Gregorio XIII encargó a una serie de matemáticos, a Luigi Lilio, para corregir definitivamente este desbarajuste, porque ya habían pasado, o sea, esto en tiempos de los romanos no pasa nada, pero es que ya pasando un poco de siglos sí se nos va a notar, porque es que pasa toda la Edad Media, esto sobrevive a la Edad Media sin problema, no y en esa época no pasa nada, seguimos contándolo todo, pero ya hay un momento en que la acumulación sí nos va a suponer un problema grave porque nos sobran muchos días. Entonces el Papa Gregorio va a hacer una reforma, y esa reforma ya la van a hacer en 1582, van a quitarle 10 días entre el 4 de octubre y el 15 de octubre para que desaparezca la diferencia y podamos empezar a sumar otra vez. A esto le llamamos el calendario gregoriano. Ese calendario gregoriano es el que estamos usando actualmente, y ese es el año nuevo que estamos celebrando, es con el calendario gregoriano. O sea, usamos el juliano como base, pero adoptamos la reforma gregoriana. Y aquí se nos armó un lío. ¿Quién dijo miedo? Los ortodoxos, los cristianos ortodoxos de las iglesias de Oriente, cuando se escindieron, no van a aceptar un calendario que van a hacer en Roma, porque la iglesia ortodoxa se escindió alrededor de una serie de problemas de fe de la iglesia romana, y en la iglesia ortodoxa hay cabeza de cada iglesia, o sea, hay patriarcas en Constantinopla, que después sería Estambul y sería musulmán, pero antes era el patriarca de Constantinopla, hoy por hoy en Grecia, en Rusia, en todos esos pueblos son los pueblos ortodoxos. Sí, entonces ellos van a partir con Roma. Roma va a tener una sola cabeza, que es el Papa, y nadie más. Mientras que los ortodoxos, cada uno de ellos tiene una cabeza de iglesia. Los ortodoxos tienen una influencia mucho más egipcia y persia, porque son de Oriente. Los persas también tienen su propio calendario y también cuentan los días a su manera, porque ellos también tienen una historia aparte y poderosa. Entonces ellos, ese es otro calendario que hay.
Entonces resulta que los ortodoxos no asumieron la reforma del calendario gregoriano porque Gregorio era un papa y ellos no son papales, así que quedaron celebrando las navidades y todo en otra época porque ellos no aceptaron la reforma de Gregorio. Los protestantes, cuando ya ocurra la reforma protestante, pues en esta época no lo van a aceptar, porque Gregorio se alegró de la matanza de San Bartolomé en Francia, y eso sí que le pareció terrible a los protestantes. Fue por allá hasta 1750 y pico que ya decidieron pelear contra la reforma y aceptar el calendario gregoriano. Cuando los protestantes aceptan el calendario gregoriano, esto ya se universaliza. Entonces, Occidente tiene el calendario de la reforma del Papa Gregorio, que es el que tenemos ahora, que es al que se le quitaron esos 10 días. ¿Sí? Entonces, bueno, ya ahora tenemos un calendario, pues ya que se va universalizando y Occidente se va a universalizar a partir de eso. Los chinos en 1912 aceptarían este calendario y siguen teniendo su calendario chino, su zodiaco chino, pero también aceptan el calendario occidental. Así, digamos, Ataturk, como dijimos, va a aceptar el calendario occidental con la reforma en 1920. Poco a poco, este calendario se va imponiendo por todas partes hasta llegar a ser el calendario a partir del cual estamos contando precisamente que va a empezar la segunda década del siglo XXI y que es primero y que ya pasó el 1 de enero y que es año nuevo y todo eso. Entonces, estamos en todo esto. Ahora que tenemos los días y ahora que tenemos los meses y las semanas y los años y nos está quedando todo tan bonito, ahora hay otro problema que tenemos que retomar desde tiempos muy anteriores. Pero mucha gente intentó cambiar este calendario. Por ejemplo, en la época de la Revolución Francesa, los franceses que se inventaron el sistema métrico decimal, entonces todo lo dividieron en 10, entonces hacían un año de 10 meses con 10 días y 10 horas, y a cada uno le pusieron un nombre y todo, y eso duró 13 años hasta que Napoleón subió al poder y retornó al calendario gregoriano para que el Papa lo apoyara y no echarse al Papa de enemigo. O sea, los calendarios también tienen unos temas religiosos, entonces no funcionó. Los soviéticos también intentaron cambiar su calendario entre una mezcla de un calendario revolucionario y el calendario ortodoxo. Los cubanos siguen el calendario occidental, pero hablan del año 1 de la revolución, y en este momento están en el año 50 de la revolución, porque las revoluciones consideran que el mundo nace con ellas y que toca volver a crear todo, y una manera de hacerlo es contar el tiempo. Entonces, cambiar el tiempo y nombrarlo de esa manera o contarlo de otra manera. Entonces, ahora nos vamos con otro problema. Ya solucionamos el tema de las cosechas, de los años, de los ciclos, todo eso. Ahora el día y la noche, porque esto sí no lo podemos solucionar todavía y es muy antiguo. Antes de la electricidad, antes de los alumbrados públicos, antes de la revolución industrial, antes de que se borrara la distancia entre el día y la noche a través de la invención de la luz eléctrica, la noche era la pura oscuridad. La noche era aquello que no se podía contar, para lo que no servían los relojes de sol, no se podía fraccionar de ninguna manera. La noche era la penumbra. Se decía que en un proverbio judío decía: nunca recibas a nadie en la noche porque puede ser un demonio. La noche era la pura oscuridad y llenaba de sombras y de tinieblas el mundo antes de que se borraran las diferencias, y es precisamente de esa oscuridad a la que no le teme Ismael Rivera, porque el hombre bueno no teme a la oscuridad. Si yo no vuelvo, mi negrita se desvelará, no se acostará. Déjenme irme que es muy tarde ya, voy sin miedo de la noche que muy negra está. El hombre bueno no teme a la oscuridad, yo ando por buen camino y en mi soledad. Déjenme irme que es muy tarde ya, voy sin miedo de la noche que muy negra está. Ismael Rivera no le teme a la oscuridad, a pesar de que la noche generara todo ese tipo de tinieblas, porque el hombre bueno no le teme a la oscuridad. Patti Smith considera que la noche es para los amantes y que la noche es para el amor, porque la noche, dice ella, es para los amantes y porque la noche es para el amor.
Ella habla del amor y habla del deseo y habla de toda la fuerza de la atracción que ella siente, y eso va a suceder en la noche, porque la noche es para los amantes, porque la noche es de la vida, la noche les pertenece a ellos. Entonces la noche nos vuelve un drama porque no la podemos medir. Eso es eterno. Usted no sabe cuánto va a durar una noche porque se le acabó el sol y al otro día le aparece, pero entre uno y otro, ¿qué? Entonces nos toca ponernos en el tema de los relojes en serio, porque necesitamos cuadrar la noche ahora que ya tenemos todas estas cosas. Entonces los relojes, para poder medir la noche necesitamos los relojes de agua. Los griegos tenían un reloj de agua que llamaban la clepsidra. Eso es un reloj griego de agua. Pero también había problemas con eso, inclusive una vez en China hubo sequía, entonces no había pozos de agua, entonces nos tocaba inventarnos un reloj de fuego, otros relojes perfumados de incienso, relojes de arena, de todo, pero todavía no lográbamos la exactitud de la noche. Es en tiempos en que se va formando la ciencia, donde la matemática va avanzando tanto y donde ya empezamos a crear la máquina, lo que llamamos la máquina, los mecanismos. Los relojes de agua, de sol, de arena, de fuego, de incienso son relojes naturales, basados en los elementos que nos va a dar la naturaleza. Pero luego necesitamos relojes que para medir las fracciones del día y de la noche tengan un pulso, tengan una capacidad de generar un mecanismo que pueda fragmentar el tiempo y sonar. Y cuando fragmentemos el tiempo y sonamos, ya podemos empezar a manejar esos pedazos de día. Y eso va a suceder es con los relojes mecánicos. Aquí hay que calcular, hay que hacer cuerdas, mecanismos, máquinas. Es el tiempo de la ciencia. Es el tiempo en que Occidente está desarrollando la ciencia, que los chinos ya conocían desde hace tanto, pero Occidente la vuelve a inventar toda. Y el tiempo, puesto en relojes, cuando llegue el capitalismo, se va a volver oro. El tiempo es billete, porque ya después usted va a utilizar estas fracciones de días para poder hacer tiempos en los cuales usted puede hacer negocios, y esos negocios dependen de cuántas fracciones de días se me demoren a mí, y esas fracciones de días a mí me cuestan plata, y entonces el tiempo se vuelve billete y el tiempo se vuelve frenético. La diferencia entre el día y la noche se borra con la iluminación, con la bombilla eléctrica. Después de Thomas Alva Edison ya no existe la penumbra de la noche, y en la noche se puede seguir trabajando, y en la noche se puede seguir realizando actividades que durante el día no podíamos hacerlo antes de que se inventara la luz eléctrica. Y los relojes se van a hacer cada vez más complejos, y los suizos van a convertir la relojería en un arte absolutamente increíble, y los relojes van a empezar a regir la vida de los humanos. Entonces nosotros nos inventamos el reloj para dominar el tiempo, y el reloj terminó dominándonos a nosotros, y ahora todo el mundo se mueve frenéticamente por esos tiempos, como el conejo de Alicia en el país de las maravillas que siempre está corriendo. Decía Julio Cortázar en sus historias sobre cronopios y famas que cuando a uno le regalan un reloj, en realidad es uno el que le ha sido regalado al reloj. Los relojes se ponen dichosos y se ponen muy felices porque les acaban de regalar a una persona que se va a levantar con ellos, se va a dormir con ellos, va a decidir todo su tiempo con ellos, va a correr de acuerdo con ellos, los va a mirar a toda hora, los va a consentir, lo van a mandar, se van a apoderar de su alma. No hay mejor regalo para un reloj que un ser humano. El tipo está puesto todo el tiempo en su pulsera, el ser humano mira todo el tiempo el reloj, y todo lo que decide, hace, deshace, vuelve a hacer y quiere hacer, depende de lo que le diga el reloj. Así que somos el mejor regalo para los relojes. Nosotros no los inventamos, pero Cortázar nos enseña cómo ellos terminaron ganando la partida y siendo los más felices cuando les regalan seres humanos. Entonces ya nos convertimos en el reloj, y ya con esto empezamos a crear ese frenesí impresionante que va a ser la era moderna,
y los relojes se tienen que hacer cada vez más exactos, y entonces vamos a crear tecnologías que nos permitan unos conteos de tiempo. Después van a haber relojes digitales, y eso ya la cuerda y todo eso, el reloj ferrocarril de Antioquia con la cadena que se abre la tapita, todo divino. Eso es una cuquera, pero ya no es la manera como medimos el tiempo. Inclusive los de cuerda ya no nos sirven, ahora nos sirven los de pila, y de los de pila ya no nos sirven, ahora nos sirven digitales, y entonces nos empieza a aparecer el tiempo real. Ya después de la invención del satélite, el tiempo real hace que las transmisiones se puedan ver simultáneamente en el mundo entero, y ya después, con el internet, empieza a existir el chat, y con el chat, y ya después con lo que va a ser el Skype y con y el webcam, con eso podemos ver a las personas en el tiempo exacto, a pesar de que estén al otro lado del mundo. En alguna época, cuando Alexander Graham Bell estaba inventando el teléfono, soñaba con que los amigos se pudieran hablar sin necesidad de salir de la casa, lo cual sonaba una locura alucinante. Ahora nos podemos ver sin salir de la casa. Entonces, como en el mundo hay distintas horas, porque cada hora es diferente según el donde esté el sol, el viejo sol, que es el que nos determina las horas. Sí, porque esto con la luna no lo podíamos solucionar, pero con el sol sí. Entonces, así, en el momento en que aparece el siglo XXI, cuando estábamos haciendo la transición en este conteo gregoriano occidental del calendario que hoy estamos narrando del año que está empezando, empezó por las Islas Kiribati, la transmisión vía satélite en tiempo real, y desde las Islas Kiribati estábamos viendo cómo aparecían los primeros rayos. Ya empezaban a llegar las 12 de la noche, y luego fueron hacia las Islas Tuvalu, y luego llegó a Australia, y luego Australia tiene 2 horas diferentes, pues es gigantesco, y luego esto va llegando al Japón y a la China, pasando por Corea, y luego va atravesando el planeta, la ruta de la seda, y va llegando el sol van llegando las 12 de la noche a cada uno de estos lugares, hasta que le da la vuelta y ya va llegando a Occidente y va llegando a Europa, y nosotros tenemos 6 horas de diferencia con Europa hasta que llegue aquí, y cuando le dé la vuelta habrá llegado el siglo XXI. El siglo XXI, dice el grupo King Crimson, ya en los años 70, mucho antes de que llegara, que iba a ser un siglo paranoico, que el hombre del siglo XXI iba a ser esquizofrénico, que el hombre del siglo XXI iba a ser frenético, y mira tú que así fue, y esto fue hace 30 años, y así es como nos describen al hombre esquizofrénico del siglo XXI, los de King Crimson. Los de King Crimson nos hablan de ese latido, de esa pulsación, de esa angustia, de ese frenesí, que es lo que va a ser el hombre esquizofrénico del siglo XXI. El hombre esquizofrénico del siglo XXI, que para ellos era el futuro, ya llegó. Estamos en el siglo XXI, pasó la primera década. Estamos terminando la primera década del siglo XXI, y en esta década aparecieron cualquier cantidad de cosas. Apareció la cámara digital, la banda ancha de internet, el iPhone, el iPod, apareció, ya los libros van a empezar a ser digitales ya, el iBook, empiezan los Xbox, empiezan a aparecer todo lo que van a ser los PlayStations, que también después serán Xbox, y aparece una cantidad de máquinas y una cantidad de tecnología digital, y quedan atrás los rollos de fotografía, y quedan atrás una de las máquinas de escribir, y quedan atrás las cartas de amor y los mensajes perfumados, porque ahora eso se ve por el Facebook y se ve por el Twitter. Entonces a usted le ponen una felicitación general en el muro del Facebook, y así queda todo el mundo felicitado, y un mensaje particular en su espacio particular, o le ponen en el MySpace, y entonces la gente se empieza a mirar de una manera simultánea, y aparece el tiempo real. Cuando los noticieros empezaron a tener las microondas, la gente empezó a ver exactamente en el momento en el que estaba pasando lo que estaba pasando. Cuando usted ve un noticiero y aparece última hora,
breaking news. Quiere decir que eso que está viendo ahí está sucediendo en el instante mismo en que se lo están dando. Entonces ahora ya tenemos el tiempo de los instantes. El tiempo de los instantes era la manera como los chinos miden la sincronicidad del Tao, que para ellos se determina por los instantes cósmicos, y por eso el término en que un animal del zodiaco pasa a otro para ellos es fundamental. Inclusive los vietnamitas ancestrales, ellos hicieron la ofensiva del Tet, la más importante durante toda la guerra, en el exacto momento en que cambiaba el zodiaco chino y empezaba el otro año que ellos llaman Tet. Este tiempo milenario que tienen los chinos en su astrología y que tiene el Zen en su percepción de la inmediatez, ahora se descubre con la tecnología del tiempo real y se descubre con toda la mirada instantánea y simultánea, y el tiempo se nos fragmenta cada vez más y se nos vuelve cada vez más determinado y más preciso, y es a esto, a esta historia y a este momento y al conteo que hicimos a las 12 y a las uvas y a toda esta forma en que contamos nuestras vidas, nuestros años, en que sentimos las nostalgias, nos proyectamos al futuro, elaboramos las metas, pensamos en todo lo que nos va a traer el nuevo año, que hemos emprendido este camino por los calendarios desde el origen de los tiempos de Babilonia hasta los tiempos del Facebook y el tiempo real. Entonces, desde los espacios de la luna, del sol, de todos los astros, de la estrella Cyrus, del don del Nilo, desde los espacios del Sabbat, de las semanas, de las clepsidras, de los relojes de arena, de la invención de la noche, de los días y de los meses, del calendario juliano, del calendario gregoriano, del reloj mecánico, de la era digital, del tiempo del fraccionamiento de los milímetros y de los segundos, hasta llegar al tiempo en que hoy nos podemos ver con el otro, que está en otra hora, que está en otro día, que está en otro momento, a través de una simultaneidad, de una webcam, y desde el frenético tiempo en el que estamos viviendo. En la narración, Diana Uribe; en la producción, Jessy Rodríguez. Para todos, feliz fin de semana y feliz año nuevo. If you love, you can love, and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time. If you love, you can love, and you will find me. Time after time.